las que digo que política pública sin presupuesto es poesía. Así que, pues, muchísimas gracias. Quiero darle ahora el uso de la voz a la doctora Magdalena García Hernández. Ella es coordinadora de Mira Pensadoras Urbanas, economista experta en macroeconomía y género, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Escuela para Graduados de la Universidad de Chile, Escolatina y del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, integrante del Grupo Asesor de Partes Interesadas de la ONU Habitat. Fue presidenta de puntos focales de la Red de Mujeres Líderes del Acuerdo de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, 2003-2004. En representación de ONU Habitat, fue secretaria técnica para la presidencia del Grupo Grupo Interagencial de Género del Sistema de Naciones Unidas en México en el periodo de 2010 a 2012. Doctora Magdalena, sea usted bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias porque no es la primera vez que acude a nuestra invitación a Cámara de Diputados. Gracias por su compromiso y gracias porque a pesar de que hemos recibido negativas en todas aquellas cosas que pedimos, usted es de las que no desiste y es de la misma corriente de la que hablaba Marcela Lagarde, de la corriente de las insistencialistas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Así es, me adherí desde hace muchos años a la insistencia. ¿No? Entonces, bueno, es probable, muchas gracias de parte de Mira Pensadoras Urbanas. Mira es la red que se dedica específicamente a temas económicos presupuestales, y sobre ello lo que tuvimos que hacer y debimos hacer es tomar los cursos de Hacienda, como para obtener más elementos de por dónde, porque creo que buena parte de donde se nos rompe la fortaleza que puede haber en este tema tiene que ver con la manera en cómo Hacienda aterriza, y eso es una de las cosas que voy a exponer muy rápido, porque sí nos dieron muy poquito tiempo, ¿no? Y voy a tratar de apagarme al tiempo. Es probable que no, pero voy a tratar de hacerlo. Hemos entregado una presentación, la que sigue, por favor, una presentación que pensamos que puede tener, la que sigue, por favor, que puede tener, ahí está, claro que no se ve, y para la próxima les pedimos, por favor, que pongan unas pantallas panorámicas, porque si no, los que estamos aquí no vemos nada, ¿no? A lo mejor los que están en la virtual sí lo logran, pero aquí no vemos nada. Ese es un esquema de la macroeconomía, ¿no? Y la importancia. Hoy estamos hablando de del componente más importante de la macroeconomía, las finanzas públicas, en donde está inserto el presupuesto con perspectiva de género, que nos gusta decir presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres, por todas estas que nos ha estado pasando con relación a la palabra género y todo esto, que por supuesto que no renegamos de ella, pero queremos hacer énfasis que el tema es presupuestos para la igualdad entre mujeres y hombres, y que no nos referimos solo a las mujeres. También los hombres tienen una serie de rezagos que tenemos que cerrar, y esa es la perspectiva que le tenemos que dar al tema presupuestal. Es probable que no podamos mover un centavo, ojalá y no, sino que la nación se los demande, de verdad. Así como dice, cuando ustedes toman posesión, ¿no? Esperamos sí mover los centavos que se tienen que mover, pero si no, estamos muy contentas. De verdad, felicitamos a esta legislatura por haber hecho la subcomisión, porque con la subcomisión, como dice el diputado Erasmo, esto se puede convertir en un proceso. Puede ser un proceso de reflexión en donde empecemos mañana, si no es que antier, ¿no? Porque de otra manera, venir a echarnos nuestro rollo y que además en 10 minutos quieren que les digamos todo lo que sabemos y podemos, no se puede, ¿no? O sea, necesitamos más tiempo, y además aquí como que no venimos a, ¿qué les puedo decir? No venimos a decir cómo es las matrices de indicadores de resultados. Todo eso sabemos cómo se hace, pero aquí lo que venimos es a incidir y a decirles por el camino que van no es. Por ahí no vamos a lograr resolverlo. Las mujeres somos en México más de la mitad de la población, y por lo tanto tenemos que ser equivalentes. Y para ser equivalentes es necesario que el presupuesto se diseñe de otra manera, y es necesario también que reflexionemos sobre el modelo económico. Si no reflexionamos sobre el modelo económico, no va a haber manera de que las cosas se resuelvan, ¿no?
Muchas gracias, muchas gracias. Me pongo chinita, muchas gracias. ¿No? Entonces, la que sigue, por favor. Eso nada más era para decirles, en realidad estamos hablando de lo más importante para que una economía avance. Y las economías no avanzan por donde estamos yendo, ¿no? En octubre de 2021, el año pasado, presentamos en este Parlamento abierto una propuesta de caja de herramientas a ser instrumentada por los órganos de gobierno para garantizar la igualdad sustantiva. Y cuando hablamos de igualdad sustantiva, tampoco estamos hablando de las mujeres, también estamos hablando de los hombres, ¿no? La igualdad sustantiva, claro que hay más rezagos en el caso nuestro, y esas son las brechas que tenemos que cerrar, ¿no? Pero si no cerramos, por ejemplo, la brecha educativa en donde los hombres están teniendo mayores índices de reprobación, etcétera, y todo su comportamiento de machismos, eso también lo tenemos que erradicar, porque si no erradicamos eso, no vamos a erradicar otras cosas que son estratégicas en términos de que las mujeres puedan acceder a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de la armonización y alineación de los componentes del ciclo presupuestario. Me tengo que referir al ciclo presupuestario. Y el ciclo presupuestario tiene que ver desde la legislación hasta la rendición de cuentas. Y pasamos por cada uno de ellos, y ahorita se los voy a ejemplificar con un resumen de la caja de herramientas, ¿no? En el marco de los derechos humanos, nada que no dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás fue una frase que se acuñó en Naciones Unidas en el periodo de las agendas post-2015, porque había países reacios a referirse a los derechos humanos. En México es absurdo que no queramos referirnos a ellos, porque lo tenemos en el artículo 1 constitucional, que cuando eso sucedió, México es otro. Entonces, tenemos que referirnos en ese ciclo presupuestario al marco de derechos humanos con perspectiva de género e interseccional, porque las mujeres que no se señalan en estas políticas no existen. Y una de las cosas que nos ha pasado y que es muy grave es la reducción del presupuesto a las mujeres indígenas, ¿no? No solamente todo lo que hemos estado diciendo, sino prácticamente ha desaparecido lo de mujeres indígenas y esto no puede seguir sucediendo. Entonces, la parte de la interseccionalidad que nos dice las diferentes formas en que se presenta la violencia en función de dónde estamos ubicadas las mujeres de base, que son las de zona urbana popular, las mujeres que tienen diferentes características, las empresarias, las empleadas, todas ellas tienen que ser consideradas con esas palabras dentro de la política pública, si no, no existen, ¿no? Entonces, en esa caja de herramientas lo que hicimos, presentamos los avances, los retos y las propuestas para este periodo legislativo. La que sigue, por favor. En esta caja de herramientas destacamos la necesaria y profunda interlocución con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es muy importante que la Cámara de Diputados, como digamos, la única responsable de la aprobación de la parte de gasto, tenga una interlocución muy cercana, porque se puede advertir que hay una serie de lagunas de conocimiento y de entendimiento en materia de perspectiva de género. Si nos vamos a la metodología que utilizan para hacer el anexo, de verdad que dice uno no es posible, no es posible, y nos los decía ahorita con Abim, ¿no? Cómo había renglones que ni siquiera etiquetaban nada, ¿no? Entonces, necesitamos avanzar en la transversalidad e irnos alejando paulatinamente de la etiquetación, la cual podemos dejar exclusivamente para acciones afirmativas en aquellos ámbitos que sean de enorme preocupación, que requieran de recursos específicos para terminar con esas violencias, ¿no? Estratégico también es que los programas presupuestarios cuenten con padrones desagregados por sexo e indicadores de impacto. Yo no puedo estar midiendo el impacto de un programa si digo cuántas personas asistieron a un taller. Ese es un indicador de gestión que bueno, sí sirve, ¿no? Pero eso no nos va a decir de qué manera mejora el nivel y la calidad de vida de las mujeres y de los hombres. Necesitamos realmente indicadores y ahorita voy a decirles algunas cosas. Necesitamos es que esos indicadores se midan a partir de los estándares que nos dan los derechos humanos, ¿no? Salario digno, porque bueno, podemos tener el mismo salario hombres y mujeres en las encuestas del ENOE, vemos cómo se va acercando, pero es que se acercan en la miseria.
¿no? Entonces, cuando vamos para abajo, pues ya lo que sigue es que paguemos nosotros por trabajar y no que nos paguen a nosotros. Entonces, bueno, ahí en lo mínimo, pues por supuesto que vamos a tener igualdad, pero en la miseria, ¿no? Entonces necesitamos estos indicadores que se pueden. Celia lo dijo. Celia dijo, hay indicadores muy importantes que no están siendo aprovechados en los programas presupuestarios, ¿no? De hecho, el acceso a todos los derechos es una condición de igualdad entre mujeres y hombres. El no acceso a los derechos es violencia. Tenemos que definirla así, la violencia. Por supuesto que hay una serie de trabajos, todo lo que dice el ENDIVE sobre los tipos y clasificaciones de violencia, pero en realidad no nos perdamos nada más en eso. Esos son muy importantes porque nos están dando la medición, pero en realidad todo el no cumplimiento de derechos es violencia y por lo tanto la violencia institucional es muy fuerte en este sentido, ¿no? Porque al no cumplirse con el tema presupuestario, la que sigue, por favor. El no acceso a derechos es violencia y ahí tienen, les digo que no se ve nada, o sea, pero bueno, es el acceso a la alimentación, a la seguridad social, a la justicia, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tenga que ver con son derechos. Y el tema presupuestal es fundamental porque es el instrumento tanto de ingresos como de gastos que nos va a permitir acceder a derechos. Y por eso el presupuesto, y no estoy hablando nada más del gasto, estoy hablando también de los ingresos, el presupuesto debe de ser progresivo para lograr la universalidad. Y además tenemos que aplicar el principio pro persona. ¿Por qué? Porque si hay estados que no han hecho su tarea para hacer su ley de presupuesto, tenemos que aplicar la federal, no queda de otra. Y la federal tenemos que hacerles algunas modificaciones. Y aquí va una de las partes centrales de mi proposición, la que sigue, por favor. Un resumen de la caja de herramientas. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, armonizar la ley de presupuesto para que las previsiones de gasto se refieran ya no a la etiquetación, sino a la transversalización de la perspectiva de género en el presupuesto y señale explícitamente que los indicadores de impacto son sobre las brechas de desigualdad, medida con estos estándares de derechos humanos, las cuales deben cerrarse. Si no tenemos eso, no estamos haciendo la tarea bien. En planeación, señalar y compartir con la Secretaría de Hacienda que el faro que orienta la planeación son los derechos humanos y no dejar a nadie atrás, que ya se los dije. En programación, que todos los programas presupuestarios que conforman el PERF, aprobados por la Secretaría de Hacienda, dispongan de estos indicadores que midan estas brechas. Y se fijan, todo se va a las brechas que tiene que ver con alcanzar los derechos humanos. En presupuestación necesitamos que se rehagan los manuales de presupuestación para que los responsables de las unidades ejecutoras de gasto elaboren sus MIR de sus programas presupuestarios con el acervo de indicadores de impacto existentes en el INEGI, en Coneval, en la Secretaría de Salud, en la SEP, los cuales de los de la SEP tienen que hacerse desagregados por sexo. Ya la INEGI está presentando estos tipos de indicadores y no están los de la Secretaría de Educación Pública desagregados por sexo. En la parte de ejercicio y control, ¿qué tenemos que hacer? Perdóneme, doctora, quiero pedir que nos pasen la página de la presentación, no sé quién la traiga, sigue, sí. es la que sigue, Sí, por es la que favor, sigue. para irla siguiendo todos. Gracias. Sí, pero no, gracias, no van a alcanzar. No a ver. importa, ¿qué No tal importa. que Ok. ahí vamos viendo los indicadores? Así es, Las gracias, etiquetas. doctora. En ejercicio y control, ¿qué necesitamos? Que se gaste a tiempo, ¿no? Y que se gaste todo, que no se quede nada para economías del año siguiente, que después se reducen los hechos presupuestales y no. En materia de monitoreo y evaluación, Coneval tiene unas metodologías maravillosas que todos los programas presupuestarios deberían de utilizar esas metodologías de Coneval para irle dando seguimiento a lo que se está haciendo. En materia de evaluación, que el sistema de evaluación del desempeño que maneja Hacienda incorpore estos indicadores que son muy importantes y no esos indicadores que no nos dicen más que aumento en porcentajes, etcétera. Y finalmente, en rendición de cuentas, que la Auditoría Superior de las auditorías superiores de todos lados, no solamente la de la Federación, sino la de los estados, incluso los cabildos, en el caso de los municipios,
realicen auditorías de desempeño permanentes con perspectiva de género, que se dispongan también de observatorios ciudadanos, lo hemos tenido en México, ha habido en 2008, en 2009 y en 2011 hubo observatorios de seguimiento del anexo de género, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué les quiero decir con esto? Los indicadores de que disponemos son maravillosos, ya sé que se ve poquito, pero el lado derecho, lo morado, es lo que dedican las mujeres al trabajo reproductivo, que es el trabajo doméstico y de cuidado. Bueno, el morado del lado chiquito son los hombres. La parte aplanada, que son algo así como 77 horas a la semana, que está considerando algo que la encuesta de uso de tiempo acaba de incorporar, que es el cuidado pasivo, que me parece un nombre bastante poco afortunado, porque es ese cuidado que tenemos que hacer cuando tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo, lo que pareciera que a los hombres les está vedado, pero eso tiene que ver con práctica. O sea, si practican, van a poder estar cocinando y van a poder estar cuidando al bebé y van a poder estar haciendo lo que tengan que hacer. Y así el cuidado pasivo, hay que decirle al INEGI que le cambie el nombre porque es una intensificación del programa, de la carga de trabajo en las mujeres, que no considera que las mujeres, cuando estamos trabajando domésticamente e incluso también en el trabajo, en el empleo, somos como demonios de Tasmania, ¿no? Y queremos que los hombres sean iguales, ¿no? Entonces, ahí dice, por ejemplo, a nivel nacional, que los hombres dedican a la semana 77 horas y las mujeres 90, casi 100, 99.7, ¿no? Entonces, son más de 3 horas diarias que yo intuyo que es un poquito más, ¿no? Pero vamos a pegarnos con las estadísticas que nos dan oficialmente y esas son las que vamos a reducir por lo menos, ¿no? Somos de los países que tienen la mayor cantidad de horas, se supone que muy trabajadores, no, yo creo que nos faltan muchos servicios de cuidado, no somos, podemos estar siendo muy desordenados para estar dedicando tanto tiempo y no equilibrarlo bien entre lo que significa el descanso, el trabajo y el disfrute de la vida, ¿no? De aquel lado, lo verde que ven grandote ahí, son las tasas de desempleo de las mujeres. Y esto también lo tomó el INEGI. Ya saben que cada mes nos dicen que tenemos una tasa de desempleo como del 3, del 5%, una cosa así. ¿Por qué? Porque en el caso de la medición del INEGI, que no se hace en otros países, si tú trabajaste 1 hora al mes, pues casi que tuviste la oportunidad de trabajar, ¿no? Pero el INEGI, por supuesto, que hace otra medición para poder lograr la tasa de desocupación alternativa, que son aquellas personas que ya no están buscando empleo y por eso no entran en la tasa tradicional, pero que sí necesitan el empleo y que dicen que sí quieren insertarse, pero hay fundamentalmente dos aspectos que no les permiten insertarse. Uno, la vejez. O sea, las personas que, y bueno, la vejez aquí creo que se acaba ya empieza a los 45 años, ¿verdad? Porque ya a esa edad ya no te dan trabajo, ¿no? Entonces eso hay que revisarlo en términos de discriminaciones. Y el otro factor que es el más fuerte es el uso del tiempo. O sea, las mujeres no tienen quien les cuide, ¿no? ¿Y qué nos pasa en términos de cuidados? Es una tragedia el cuidado infantil en el país. Que yo de repente tengo lagunas mentales, con las estadísticas donde estamos en el Club de los Ricos. OCDE, OCDE, La OCDE. OCDE, las estadísticas de la OCDE. En las estadísticas del OCDE tiene el más amplio acervo de estadísticas de cuidado de 0 a 3 años. Y nosotros estamos en el tercer peor lugar. Nos gana nada más Eslovaquia y Turquía, que bueno, Turquía creo que no tiene nada, ¿no? Pero bueno, tenemos el 3%, mientras que el caso de Colombia tiene cerca del 40%, Brasil tiene el 25%, Chile tiene el 20%, etcétera. O sea, en términos de cuidado, de verdad que es una vergüenza. Entonces, ¿cómo vamos a poder insertarnos en el mercado laboral? Y por eso tenemos tan bajas tasas de participación económica, porque no tenemos cuidado, no tenemos servicios de cuidado. Entonces, esos son los breches de desigualdad. Si se fijan, los hombres son en anaranjado que se ve ahí,
la tasa que no les fue así que digamos que bruto, les fue mal, pero la más alta llegó al 16.7, en tanto que las mujeres a 40.7. Entonces sí tenemos estadísticas, sí tenemos mucho que hacer en materia de evaluación. En relación a la parte de Davos que decía Celia, yo diría, pues sí, cuando hicimos lo de la paridad, que ya está a nivel de principio constitucional, ¿nos ha ayudado muchísimo la paridad? Creo que todavía no. Entonces tenemos también que darle un seguimiento a eso, a la paridad. Sube mucho el indicador de Davos precisamente por eso. A ver, hagamos una evaluación seria y digamos, realmente la paridad ha significado un avance en materia de igualdad de género. Tenemos que hacer mucho más en ese terreno. Lo mismo Lendire. Lendire se vio cómo subieron los indicadores de violencia y no lo estamos haciendo bien. O sea, porque esos indicadores de violencia nos están explicando, hay dos medidas. Una es en lo largo de la vida y otra es en los últimos 12 meses. Y a lo largo de la vida aumentó. Y entonces digo, bueno, pues a lo largo de la vida debería de bajarse, ¿no? Porque es el margen, ¿no? Otra cosa que me llamó poderosamente la atención de la Endire es que la violencia de pareja no explotó. Yo pensaba que iba a explotar y no explotó. Entonces, ¿qué podemos hacer de esa lectura? Bueno, sí, seguramente hubo hogares en donde aumentó la violencia por la convivencia, porque pues los machismos no se van, aumentan cuando estamos juntos, ¿no? Juntos y juntas en un hogar. Pero no es tan cierto que explotó esa violencia, no es tan cierto. Y hay otro factor muy importante que debemos de reconocer, porque lo están reconociendo las estadísticas laborales mundiales. Muchos hombres se dieron cuenta de lo que significa la conciliación trabajo-familia y les gustó. Por eso no quieren regresar al trabajo en oficina cuando eso se puede, ¿no? Entonces, si eso es cierto las encuestadoras globales en materia laboral lo están captando hay que impedir que lo dejen de captar, lo tienen que seguir captando, porque eso es un avance al reconocimiento de que la conciliación laboral no es nada más para las mujeres. La conciliación laboral, trabajo-familia, tiene que ser para ambos. Tenemos que hacer una reflexión muy profunda y aquí me voy a los indicadores que planteaba Celia, que me encantó todo lo que dijo Celia. Tenemos unos indicadores maravillosos, tenemos unas leyes maravillosas, un marco jurídico maravilloso, sí, pero ese no basta, de verdad. Y eso nos lo dice la Convención Belén do Pará. La Convención Belén do Pará nos hace una propuesta de indicadores, que son los indicadores de progreso, que sirven para medir el avance en el acceso y disfrute de los derechos humanos de mujeres y hombres, que tiene tres escalas. La primera son los estructurales, que es precisamente la recepción de derechos, que no necesariamente estamos de maravilla, ¿verdad? No. Por ejemplo, ahorita cuando las compañeras de CONAVIM decían sobre el FAST, ¿no? Pues qué bueno que están mintiéndole al FAST y ojalá y lo logren, pero todo el ramo 33 está con problemas porque la ley de coordinación fiscal no tiene perspectiva de género. Entonces, cuando analizamos los lineamientos de la ley de coordinación fiscal al aterrizar el ramo 33, pues la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria sí mandata que la ley, que el ramo 33 tenga perspectiva de género, pero la ley del ramo 33 no lo dice. Entonces llega uno a hacer las evaluaciones del ramo 33 y te dicen en muchas ocasiones, pues no nos dicen ni los lineamientos ni la ley. Entonces tienen que hacer esa armonización legislativa. La ley de coordinación fiscal, esa tiene muchísimos recursos, mucho más de esto que estamos nosotros analizando. Si todo el ramo 33 realmente tuviera perspectiva de género, avanzaríamos con una cantidad muy importante de recursos. Entonces, ¿qué dice? Esos son, acabo con lo de los indicadores, porque eso no lo tenía aquí, pero me lo encargó Wendy. Entonces, los estructurales y lo que decía Celia, sí tenemos un marco jurídico poderoso, hay partes que no lo son tanto, ¿no? Pero sí, el tener esa constitución es maravilloso. Tenemos que hacer toda la armonización con el artículo 1.